Buen día, nuestro tema es Teorías Modernas de la Administración. Mi grupo está conformado por Juan Diego Gómez, Ronnie Morales, María Celeste Murgas y mi persona, Lady Escobar. Toda teoría es el resultado del contexto histórico-social en el cual se inserta. A esto no se le escapa la teoría de la administración, la cual surge como consecuencia de las necesidades sociales de principios del siglo XX. Sin embargo, sus bases se fueron gestando en un proceso lento que comenzó desde el mismo momento en el que el hombre necesitó de la cooperación de otro hombre para realizar determinadas actividades encaminadas a su subsistencia, las cuales no lograba realizar por sí solo. El hombre primitivo, al tener que realizar actividades en grupo, como la caza y la pesca, comenzó a utilizar la administración desde una manera muy rudimentaria, apoyándose en métodos empíricos. Con posterioridad, esta ha ido evolucionando a través de diferentes etapas hasta su actual desarrollo. Existen diferentes tipos, de los cuales son las teorías administrativas, las cuales, como ya hemos mencionado, han ido evolucionando con el pasar de los años. Unas de estas teorías son la teoría clásica. Esta teoría fue creada en 1916 y su representante es Henry Fayol. Se caracteriza por tener un enfoque organizacional. Específicamente más se enfoca en la organización formal. Esta teoría propone que las empresas se pueden dividir en 6 grupos, los cuales son financieros, técnicos comerciales, seguridad, contables y administrativos. Estos grupos a su vez están divididos en 5 funciones que constituyen el proceso administrativo, que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Tenemos otra teoría, la cual es la teoría neoclásica. Esta teoría fue creada en el año 1954 por Peter Drucker. Para la teoría neoclásica, la organización se trata de un sistema social que debe tener objetivos que sean fáciles y sencillos de alcanzar. Para esta teoría, los conceptos de autoridad, responsabilidad y estructura son muy importantes. Tenemos también la teoría estructuralista. Esta fue elaborada en 1947 por James Burham. Para esta teoría, la organización se ve como una unidad social compleja. Los aportes que hace esta teoría son los niveles jerárquicos, es decir, el nivel técnico, gerencial, institucional y la teoría científica. El representante de esta teoría es Frederick Taylor y fue creada en el año 1903. Los aportes de Taylor a la administración son los métodos básicos de la organización, que son planeación, preparación, control, ejecución y la teoría del comportamiento. Esta teoría fue creada por Abraham Maslow en 1950 y está enfocada en la psicología organizacional y en las personas. Ve a la administración como un proceso de impulsar el crecimiento personal y crear oportunidades. Periodo histórico en que se desarrolló la teoría. La administración ha sido concebida como ciencia, técnica y arte según el ámbito y momento en el que se le vea. Además, se le ha contribuido a lo largo de la historia muchos conceptos. Sin embargo, es una realidad que este no dejará de ser dinámico, ya que aún hoy en día se sigue adaptando a los constantes cambios dentro de las organizaciones. Desde épocas primitivas, la administración se empleó para satisfacer las necesidades básicas y con el desarrollo de la raza humana se fue modificando para hacer eficientes los procesos. Es de importancia mencionar que todas las entidades, por más simple que parezcan, necesitan de esta disciplina, desde un propio sujeto a una empresa. A cómo se fueron modificando las ciencias administrativas, la teoría administrativa conjuntamente se iba adaptando a las necesidades presentes de la sociedad, viajando desde las teorías primarias a las teorías contemporáneas, donde se ve como prioridad. En el año 1800, James Watt Boulton introduce en las prácticas administrativas bonificaciones navideñas, seguros para los empleados y la utilización de la auditoría. En 1810, Robert Owen introduce el concepto de máquinas vitales para denominar a los trabajadores, considerándolos la mejor inversión de la administración. Demostró que si
Las necesidades personales y sociales de los trabajadores eran atendidas, los costos que implican serían recuperados finalmente. Desarrolló la idea de evaluar públicamente el trabajo de los empleados, señalando que sería una vía para elevar la productividad. En 1832, Charles Babbage planteó que la aplicación de los principios científicos a los procesos de trabajo acarrearía un aumento en la producción y disminución de los costos. Su mayor aporte fue la división por oficios, al utilizar artesanos especializados en productos completos. En 1856, Daniel C. Cayum usó por primera vez un organigrama para mostrar la estructura organizacional. Para autores como Stoner, aunque la revolución industrial provocó una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no influyó notablemente en los principios de la administración, ya que la preocupación principal de los administradores era enfrentar las demandas de una economía en rápida expansión y creciente especialización. La revolución industrial de los siglos XVIII y XIX dio origen a la necesidad de un enfoque sistemático de la administración, lo cual vendría a consolidarse a inicios. Siguiendo las huellas históricas de la teoría administrativa, podemos señalar que las más antiguas reseñas que encontramos se remontan entre los años 4000 a.C. y 2000 a.C., cuando las antiguas civilizaciones de Egipto, China, Roma y Grecia aplicaban diferentes principios utilizados actualmente en la administración, como lo son el reconocimiento de la necesidad de planear, organizar y controlar, la descentralización del poder y la organización funcional de los poderes administrativos. Por otra parte, los filósofos realizaron diferentes aportes a la teoría de la administración, cuando a ejercer influencia desde la época de Sócrates, quien defendía la tesis de la administración, que es una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Posteriormente, varios fueron los aportes desde la disciplina, siendo los más relevantes de los de Platón, Aristóteles, Francis Bacon, fundador de la lógica moderna, y René Descartes, fundador de la filosofía moderna. A la teoría de la administración también contribuyeron la organización de la Iglesia Católica, cuya construcción sirvió de modelo de muchos administradores, y de las organizaciones militares, influyendo con el comportamiento administrativo desde sus principios de dirección, unidad de mando, escala jerárquica y la toma de decisiones científicas, entre otros. Los antecedentes inmediatos de la teoría de la administración moderna se inician en 1969, cuando el inglés James Watt inventó la máquina de vapor y Jaime Hebreas la máquina de hilear, introduciendo los mecanismos de la producción. Estos acontecimientos se dieron inicio a la revolución industrial, modificándose a la estructura sociocomercial de la época y provocando cambios acelerados de todas las esferas sociales. Los principales eventos acontecidos en estos años se pueden resumir en el año 1800, Jaime Watt introduce las prácticas administrativas, bonificaciones navideñas, seguro para los empleados y la utilización de auditoría. En 1810, Robert Wayne introduce el concepto de las máquinas vitales para denominar a los trabajadores, considerándolo la mejor inversión de la administración. Demostró que si las necesidades personales y sociales de los trabajadores eran atendidas, los costos que implicaban serían recaudados fácilmente. Desarrollo de la idea de evaluar públicamente el trabajo de los empleados, señalando que sería una vía para elevar la productividad. En el año 1832, Charles Babbage planteó que la aplicación de los principios científicos a los procesos de trabajo acarrearía un aumento de la producción y disminución de los costos. Su mayor aporte fue la división por oficios, al utilizar los artesanos especializados en productos completos. En el año 1856, Daniel C. Cayum usó por primera vez un unigrama para mostrar la estructura organizacional.
Para los autores como Stirner, aunque la revolución industrial provocó una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no influyó notablemente en los principios de la administración, ya que la preocupación principal de los administradores era enfrentar las demandas de la economía en la rápida expansión y creciente especialización. La revolución industrial de los siglos XVIII y XIX dio origen a la necesidad de un enfoque sistemático de la administración, lo cual vendría a considerarse a principios del siglo XX. Principales aportes de los seguidores de Taylor. Dentro de los seguidores de Taylor es necesario señalar el aporte de Henry Grant y los esposos Gilbert. Por un relevante aporte del desarrollo de la teoría administrativa, Henry Grant mostró especialmente interés por el aspecto humano, reconsiderándose el sistema de tarifas diferenciales de Taylor y el desarrollo de las nuevas ideas. No se debería penalizar el trabajo inferior al normal, sino estimular al obrero mediante estímulos monetarios al alcanzarlo y sobrepasarlo, poniéndose en énfasis en el entretenimiento de los trabajadores, responsabilizando a la administración por este proceso. El supervisor también recibirá estímulos, motivándolo así adiestra a sus trabajadores. A su vez, desarrolló la idea de Owen, que es evaluar públicamente a sus empleados, registrando el proceso de estos en lo que llamó gráfica de Grant. Principales aportes de la teoría es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Fayol, 1916. Es coordinación de las actividades del trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otra persona y a través de ellas. Robbins y Closer, 2005. Proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupo, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Hyde, Blatt y Potter, 2006. Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Es el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Chianavetto, 2004. Ventajas y desventajas de la teoría seleccionada. Conciencia sobre la estrategia en la administración. Crea una ruta para lograr los objetivos estratégicos. Generar la cultura de medición. Cuestionar la estrategia de la organización. Eliminar el supuesto de que el ejercicio presupuestal anual en la revisión de la estrategia. Define los proyectos estratégicos. Las desventajas. Objetivos estratégicos de muy alto nivel difíciles de medir. Poca importancia para ejecutar los proyectos estratégicos debido a que no son urgentes. Mala interpretación de la estrategia en los niveles bajos de la organización. El BSC no está ligado a un programa metódico de mejora para cuestionar el estatus de la organización. Para los que no saben qué es el BSC, es un sistema de planificación estratégico y gestión que es usado extensivamente en las empresas e industrias, en el gobierno y en instituciones sin fines lucrativos de todo el mundo para alinear las actividades del negocio a la visión y estrategia de la organización. Esto mejora la comunicación interna y externa y monitorear el desempeño de la organización de acuerdo a las metas estratégicas definidas.